Todo comenzó el 19 de marzo de 1974 en la ciudad de Visalia, California, aunque se sospecha que pudo haber comenzado incluso en mayo de 1973. En esa noche de marzo, un hombre entró a una casa y robó $50 de una alcancía. Este fue el primero de más de 120 robos confirmados que serían perpetrados por el saqueador de Visalia, aunque hay informes adicionales no confirmados que podrían elevar ese número potencialmente por encima de 150. Estos robos tuvieron lugar durante un periodo de 20 meses, siendo capaz de robar consistentemente una casa diferente en la misma ciudad cada 5 días, durante más de 1 año y medio sin ser atrapado. Es bastante impresionante, amigos. Sin embargo, estos incidentes no estaban distribuidos de manera tan uniforme. Era común que el desvalijador de Visalia entrara a varias casas en la misma noche. Su racha delictiva más alta en una sola noche fue de 12 casas el 30 de noviembre de 1974. Esto ocurrió el sábado después del Día de Acción de Gracias, por lo que probablemente pudo haber seleccionado viviendas donde los nuevos residentes estaban fuera de la ciudad durante el fin de semana visitando a sus familias. El robo es un delito increíblemente común en Estados Unidos. En promedio, ocurre un robo aproximadamente cada 30 segundos. Los perpetradores son generalmente criminales desorganizados u oportunistas, ya sea que se encuentren en una casa vacía con una ventana abierta o que realicen un intento descuidado de romper y llevarse cosas que puedan vender rápidamente. El desvalijador de Visalia era bastante diferente. Era tan diferente que no había duda de que todos sus crímenes estaban relacionados, incluso si no tenían ni idea de quién era el culpable. Normalmente, una persona que entra a una casa quiere conseguir el botín y salir lo más rápido posible, pero el desvalijador de Visalia tenía un modus operandi muy distinguido, y es que solía sentirse completamente como en casa. Su primera tarea era asegurarse de que nadie lo atrapara. A partir de ahí, el saqueador entraría en una casa mientras la familia estaba fuera de la ciudad o fuera por la noche. Normalmente, ingresaba al domicilio a través de una ventana abierta o desbloqueada, aunque en casos raros entraría por una puerta corrediza forzándola. Una vez adentro, inmediatamente comenzaría a crear puntos de salida alternativos para sí mismo, abriría ventanas adicionales y quitaría las pantallas. Para nuestros oyentes internacionales que no están al tanto, las pantallas se colocan en el exterior de las ventanas para que se puedan abrir sin que los insectos entren a la casa. De este modo, una vez que el desvalijador de Visalia había establecido múltiples puntos de salida posibles, era hora de asegurarse de que tuviera tiempo para usarlos. Latas, tazas y otros objetos aleatorios se colocarían frente a las puertas. De esta manera, si alguien llegaba a casa mientras él aún estaba saqueando el lugar, sería alertado más rápido y tendría más tiempo para escapar sin ser visto. A menudo cerraba las cadenas de las puertas o colocaba una silla bajo el umbral de la puerta principal para ralentizar aún más a alguien que intentara entrar. Con la logística resuelta, era hora de saquear el lugar. Puedes estar pensando que esta atención y cuidado en los detalles seguramente es obra de un profesional, alguien que quiere asegurarse de tener tiempo para localizar y escapar con el artículo más valioso de la casa, pero resulta que el desvalijador de Visalia no lo hacía por el dinero. Claro que robaba cosas, pero la mayoría de lo que tomaba era pequeño e insignificante. A pesar de haber robado 50 de una alcancía en su primer robo confirmado, en realidad ignoraría el dinero en efectivo que se dejaba a la vista. Si una persona dejaba un par de billetes de $20 en su tocador antes de una invasión domiciliaria de su parte, casi con seguridad seguirían allí cuando la persona regresara. Los artículos que el desvalijador de Visalia solía robar caían principalmente en 2 categorías. O bien eran algo sentimental para la víctima, o algo que él podía utilizar en la vida cotidiana. En cuanto a los artículos sentimentales, robaría cosas como anillos de clase, anillos de boda, colecciones de estampillas y monedas, o cualquier joya que estuviera personalizada o grabada de alguna manera. No se centraba en las cosas más caras, sino en las cosas que significaban más para las víctimas. Incluso en el caso de un anillo de bodas, algo que sería bastante caro, el desvalijador de Visalia no tenía absolutamente ninguna intención de venderlos. Los artículos robados a menudo se encontraban abandonados cerca de la casa. Una de sus marcas distintivas específicas era robar un solo pendiente de cada casa que saqueaba, no un par de pendientes, solo uno.
En lugar de desecharlo cerca, a menudo dejaba el pendiente en la siguiente casa que invadía. Era extraño y espeluznante, pero el hecho de que ni siquiera se llevara la mayor parte de las cosas que robaba a su casa muestra que no se trataba del dinero, sino simplemente de la criminalidad. Era un hombre malo que quería hacer cosas malas y las hacía solo porque le gustaba hacerlas. En cuanto a los artículos más utilitarios que robaba, también eran generalmente de bajo valor. Podía robar una lata de sopa o un paquete sellado de 3 camisas blancas. Comúnmente, tomaba estampillas Blue Chip, un rival de las estampillas S&H Green. Por cierto, para quien no sepa qué son las estampillas S&H Green, eran unas estampillas distribuidas por la empresa Sperry & Hutchinson como recompensa por antigüedad y lealtad a sus clientes. Para aquellos oyentes demasiado jóvenes que no han oído hablar de estas estampillas, piensen en algo así como robar puntos Amazon de tu tarjeta de crédito. Los otros objetos que podrían haber sido útiles para el desvalijador de Visalia y que solía robar eran armas, pistolas, munición, cuchillos, un martillo e incluso en un caso, una porra. Todos ellos robados de las casas que saqueaba, aunque estos eran delitos no violentos que ocurrían en casas vacías. Esta tendencia preocupaba a la policía, ya que mostraba su interés por la violencia y podría estar preparándose para algo más. Pero si apenas estaba robando, ¿qué estaba haciendo el desvalijador de Visalia todo ese tiempo mientras estaba en estas casas? Bueno, en primera instancia, lo llamaban el desvalijador de Visalia y no el ladrón de Visalia, ya que una gran parte de la definición de desvalijar implica hacer un desorden y causar daños. Registraba todos los cajones, especialmente en los dormitorios, y retiraba y organizaba de alguna manera todas las prendas íntimas femeninas que encontraba. Solía colocar todas las prendas amontonadas sobre una almohada, mientras alineaba los sujetadores de alguna manera. A menudo tiraba estanterías de libros, vertía vino en las alfombras y rociaba crema de afeitar por todos los muebles. Por lo general, movía las fotos familiares, colocando algunas específicas para que fueran visibles desde el sofá. Todo este saqueo era agotador, así que mientras estaba allí, también se servía un refrigerio. En resumen, era simplemente un imbécil. Imagina el horror que sentirías si llegaras a casa y descubrieras que alguien había estado en tu salón comiendo tu comida, sentado en tu sofá y usando tu loción para masturbarse con fotos de tu esposa e hija. A pesar de todas las precauciones que tomaba el desvalijador de Visalia, de vez en cuando era visto. En los primeros días de sus crímenes no intentaba cubrir su rostro, por lo que había bocetos del sospechoso. Sin embargo, rara vez era 100% visto, por lo que no podía ser perseguido. Saltaba fácilmente por encima de las cercas y se decía que tenía brazos fuertes y un buen agarre, probablemente por todo eso de masturbarse. La velocidad y agilidad del desvalijador de Visalia parecían contradecir la descripción inicial de la policía sobre el sospechoso, en la que bien podrían haberlo llamado gordo gordito. Lo describieron como alguien con caderas grandes, trasero grande, piernas grandes, muslos gordos y pies cortos y gordos. También mencionaron que medía 1,78, tenía cabello claro, un corte de pelo militar corto y un mentón hendido. Desafortunadamente, hay dos cosas que seguro ya sabes. La primera es que la práctica hace al maestro, y la segunda es que a los criminales les encanta leer sobre sí mismos en el periódico. Si el desvalijador de Visalia no podía encontrar fotos familiares adecuadas en una casa, estoy seguro de que podría haber abierto el periódico y leer un artículo sobre sí mismo para inspirarse mientras se sentaba en el sofá y usar un poco de esa loción de manos. Esto iba a hacer que fuera más difícil atraparlo, porque después de que se crearan los retratos hablados de la policía, tuvo la buena idea de comenzar a usar una máscara de esquí durante sus crímenes. También alteró su apariencia según lo que decían los informes sobre él. Los informes policiales iniciales lo describieron como gordo, así que rápidamente perdió 18 kilos. Dijeron que tenía la piel clara y el pelo corto, así que se bronceó lo más posible y dejó crecer su cabello. Los testigos lo situaron en la adolescencia tardía, aunque ahí no había mucho que pudiera hacer al respecto. Por otro lado, tampoco necesitaba hacerlo. La policía y los testigos revisaron los anuarios de la escuela secundaria, mirando las fotos de todos los que tendrían aproximadamente 18 o 19 años mientras se cometían estos crímenes. No sería hasta unos 40 años después que se dieron cuenta de que ni siquiera estaban mirando los anuarios de la década correcta.
Las autoridades buscaban a adolescentes sin darse cuenta de que 6 meses después de la ola de crímenes del desvalijador de Visalia, él celebraría su 30 cumpleaños. La idea de que nadie involucrado en la investigación haya conocido a alguien que luciera realmente joven para su edad, me parece increíble, pero como muchas cosas que vemos en los casos reales, la visión retrospectiva es perfecta. Los saqueos continuaron y también hubo informes de merodeos que tuvieron lugar. Además, se cree que muchos de ellos fueron obra del desvalijador de Visalia vigilando las ubicaciones. Pero no se ha confirmado. Uno de estos merodeos tuvo lugar el 15 de febrero de 1975 fuera de la residencia de los Snelling. Claude Snelling era profesor de periodismo en un colegio cercano. Llegó tarde esa noche, alrededor de las 10, y vio a un merodeador afuera de la ventana de su hija. Claude persiguió al hombre, pero desapareció rápidamente en la oscuridad. La única descripción que pudo dar fue que era un hombre blanco, aproximadamente de 1,78 a 1,83 metros de altura, con el pelo largo hasta el cuello y una camisa de manga larga a cuadros oscuros. La policía encontró huellas de zapatos afuera de la ventana de la niña, que coincidían con las encontradas en las casas que habían sido robadas por el desvalijador de Visalia. Con las autoridades, buscando ahora a un hombre con cabello de longitud media, era hora de que el desvalijador de Visalia volviera a su corte de pelo corto. Durante aproximadamente 6 meses, las cosas estuvieron tranquilas para los Snelling. A finales de agosto, alguien volvió a ser visto merodeando cerca de la casa de la familia y rompiendo el auto de Claude. A principios de septiembre, se informaron varios incidentes de merodeo en Whitney Lane, donde vivían los Snelling, y en calles cercanas. El 10 de septiembre, Elizabeth Snelling, una animadora de 16 años, escuchó algo afuera de su ventana. Se levantó para mirar, pero estaba demasiado oscuro para ver algo. El desvalijador de Visalia podría haber estado a pocos metros de distancia de ella, pero ella no tenía ni idea. La próxima noche lo sabría con certeza. Toda la familia estaba dormida cuando Elizabeth se despertó repentinamente con la sensación de ser aplastada y asfixiada. Alguien estaba acostado sobre ella, cubriendo su boca y nariz con su mano. Es una forma extraña e incómoda de despertar, pero aún no estaba preocupada, porque su hermano había hecho esto antes como una broma. No fue hasta que Elizabeth vio los ojos enojados a solo unos centímetros de su cara cuando se dio cuenta de que aquel tipo no era su hermano. Comenzó a luchar para mover su mano y poder respirar, pero él era demasiado fuerte. La lucha hizo que su cama se rompiera y el hombre le gruñó: «No grites o te apuñalo». No vio ningún cuchillo, pero tenía todas las razones para creerle. Retiró su mano para que pudiera respirar y le dijo: «¿Vienes conmigo?». Fue en ese momento que metió la mano izquierda en su bolsillo y sacó una pistola. El hombre salió de la cama y levantó a Elizabeth del brazo, llevándola fuera del dormitorio y hacia el comedor. La llevó fuera del dormitorio y hacia el comedor. Ella estaba llorando y preguntándole por qué estaba haciendo eso y a dónde la estaba llevando. Desde el comedor, ella notó que la puerta trasera estaba abierta. El hombre debió haber entrado por esa puerta y la dejó abierta para que sus manos estuvieran libres para llevar a cabo su secuestro. Todavía sostenía la pistola con su mano izquierda y arrastraba a Elizabeth con su mano derecha. Ella estaba aterrada de que pudiera dispararle, pero una vez que vio que la puerta trasera estaba abierta, se dio cuenta de que había algo que la asustaba aún más que un disparo: caminar por esa puerta con este hombre. Se resistió con todas sus fuerzas, haciendo todo lo posible por jalarlo y ralentizar al hombre. Años de práctica en la soledad habían hecho que su agarre fuera demasiado fuerte para que ella escapara. En lugar de eso, clavó los talones en el suelo con todas sus fuerzas. Elizabeth sabía que, si seguía cavando, el sonido que hacía al arrastrarse por el suelo sería lo suficientemente fuerte como para despertar a su familia, y tenía razón. Cuando el desvalijador de Visalia la arrastró hacia la puerta trasera, le advirtió que no gritara o le dispararía. Luego, la sacó afuera, donde vio que la puerta trasera también había sido dejada abierta. La arrastró unos 3 metros más o menos antes de que fueran interrumpidos por la voz de Claude. «Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas con mi hija?». Claude y Elizabeth brevemente cruzaron miradas antes de que ella cayera al suelo. Ella nunca dejó de resistirse, así que cuando el desvalijador de Visalia la soltó, ella se lanzó al suelo. Aunque no sufrió daño físico, el arquero se quedó allí esperando a que Claude saliera de la casa y se acercara a él. Claude continuó preguntando qué estaba tratando de hacerle a su hija.
él levantó su pistola, pero esto no detuvo a Claude de acercarse cada vez más al intruso con rabia en sus ojos. Afortunadamente, el rápido pensamiento de Elizabeth había salvado su vida. Me encantaría poder decirte que Claude se transformó en Hulk y arrancó la cabeza del desvalijador de Visalia de un solo golpe con sus propias manos desnudas, pero en su lugar, el saqueador apretó el gatillo, alcanzando a Claude en el hombro y haciéndolo girar. Volvió a apretar el gatillo y el herido Claude retrocedió hacia la casa, donde colapsó y su esposa llamó a una ambulancia. El desvalijador de Visalia luego miró hacia abajo y apuntó con la pistola al rostro de Elizabeth. Ella apartó la cabeza de él sollozando, pero al girar la cabeza, pudo ver cómo él bajaba la pistola por el rabillo del ojo. La pateó en la cara varias veces antes de alejarse corriendo, y ella corrió de vuelta hacia adentro. La policía llegó en cuestión de minutos, seguida casi inmediatamente por una ambulancia, pero Claude fue declarado muerto a su llegada al hospital. Por fin estaba el arma del homicidio. El arma era un revólver Miroku, calibre 38. No estoy seguro si realmente encontraron el arma o no, pero no importa. El arma pertenecía a alguien a quien el desvalijador de Visalia había robado 2 semanas antes. Él se presentó y llevó a la policía al lugar donde se había utilizado para práctica de tiro. Los expertos balísticos pudieron igualar las balas disparadas por el dueño con las usadas en el homicidio, confirmando que el desvalijador de Visalia estaba usando armas robadas en lugar de algo que pudiera rastrearse hasta él personalmente. Elizabeth fue entrevistada por la policía 5 veces para obtener una descripción más detallada de su agresor, siendo la última bajo hipnosis. Desafortunadamente, tenía poca información que no se supiera ya. Siendo la única persona que había escuchado la voz de desvalijador de Visalia, la única descripción nueva que pudo ofrecer fue que tenía una voz grave y ronca que sonaba más como un gruñido y que ella describió como masculina. Puede ser la única persona que haya usado esa palabra para describir su voz. El desvalijador de Visalia demostró ser metódico y organizado. Elizabeth mencionó que parecía tranquilo, como si hubiera planeado cada paso de lo que sucedería. Podrías pensar que alguien tan meticuloso se mantendría discreto después de cometer un asesinato, pero estarías equivocado. En cambio, el desvalijador de Visalia decidió que era hora de intensificar las cosas. Ni siquiera se mudó a un nuevo área. Los allanamientos continuaron y los informes de acecho aumentaron. Las posibles víctimas comenzaron a recibir llamadas amenazadoras burlándose de ellas. Fue poco más de un mes después de este asesinato que el desvalijador de Visalia llevaría a cabo su racha de 12 casas en una noche. Después del asesinato, la policía comenzó a vigilar las áreas donde se sabía que el demente acechaba, espiaba y saqueaba. Desafortunadamente, esto no resultó en su captura ni en que disminuyera su actividad. Luego, todo llegó a un punto crítico el 24 de julio de 1975. Cuando una mujer de 19 años llegó a casa e interrumpió al desvalijador de Visalia. Él llevaba puesta su máscara de esquí, por lo que ella no pudo identificarlo, la apartó y escapó por la puerta. Él ya había saqueado el apartamento y solo fue interrumpido justo cuando estaba a punto de escapar, por lo que esto debería haber sido el final para la joven mujer. Desafortunadamente, el desvalijador de Visalia era de una clase especial de sádico. Unos meses después, ella creía que alguien había estado espiando por las ventanas de su dormitorio y baño. Contactó a la policía y le dijeron que los notificara tan pronto como encontrara huellas de zapatos fuera de las ventanas. El 9 de diciembre, aparecieron huellas de zapatos y la mujer contactó a la policía. A la noche siguiente, los oficiales se ubicaron en el lugar para vigilarlo. Uno se escondió dentro del garaje de la mujer, mientras que otro se ocultó en el garaje de al lado, otra casa que había sido saqueada por desvalijador de Visalia. Los oficiales tomaron sus posiciones a las 6 de la tarde y esperaron alrededor de 2 horas y media antes de que una figura sombría emergiera. Apareció dentro del garaje de la casa de la joven, pero no vio al oficial McGowan escondido adentro. Después de que el desvalijador de Visalia saliera del garaje, McGowan lo siguió en silencio hacia la puerta trasera con la que el saqueador estaba luchando para abrir. Sin ser visto todavía, McGowan encendió su linterna y la apuntó directamente a la cabeza del intruso. El desvalijador de Visalia seguía gritando, «¡Dios mío!», con una voz aguda y femenina. Giró para enfrentarse al oficial, pero aún no llevaba su máscara de esquí. La tenía enrollada en la parte superior de su cabeza, dejando su rostro completamente expuesto. El saqueador se quitó la máscara de la cabeza y la metió en su bolsillo como distracción,
antes de girar y correr unos pasos hacia la puerta y usar su impulso para saltarla. McGowan lo siguió saltando la cerca, donde encontró al desvalijador de Visalia corriendo en zigzag y gritando aún como un niño asustado. McGowan disparó 2 tiros de advertencia al suelo mientras el desvalijador de Visalia continuaba corriendo en círculos llorando. «Dios mío, por favor, no me lastimes, oh Dios mío». Pero todo era un engaño. El desvalijador de Visalia puede haberse asustado genuinamente por el oficial de policía y realmente tenía la voz de una niña de 12 años, pero no estaba corriendo y llorando como un cobarde asustado. Estaba calculando. De repente, corrió y saltó la cerca que separaba el patio de la casa adyacente. McGowan no trepó la misma, pero había grandes espacios entre las tablas, por lo que aún podía ver claramente al sospechoso. Mantuvo su linterna grande encendida mientras le gritaba al desvalijador de Visalia que levantara las manos o dispararía. Ambos dejaron de correr y se alinearon a solo unos metros de distancia. El saqueador estaba de costado, con solo su lado derecho visible para el oficial, y tenía la mano levantada diciendo: «Mira, mis manos están arriba», mientras su mano izquierda se metía en el bolsillo fuera de la vista de McGowan. Antes de que pudiera reaccionar, el desvalijador de Visalia sacó su arma con la mano izquierda y disparó directamente a McGowan. Creyendo que acababa de romper la regla más importante de un delincuente, nunca matar a un policía, el desvalijador de Visalia hizo lo único que un asesino buscado podría hacer en esa situación. Se dio la vuelta y se alejó casualmente. Por supuesto, estaba en el patio trasero de un tipo al azar, y ese tipo al azar escuchó el disparo. El dueño de la casa salió corriendo detrás del saqueador, quien se detuvo brevemente al ver al hombre persiguiéndolo, y luego tomó la decisión sensata de huir realmente. Cómo no, volvió a escapar con éxito. Mientras McGowan apuntaba la linterna hacia la cara del desvalijador de Visalia, hubiera sido difícil que no entrecerrara los ojos y apuntara correctamente, especialmente mientras intentaba disparar rápidamente. De forma extraña, la bala fue directamente al lente de la linterna, de modo que los mecanismos internos de la linterna lograron frenar la bala, deteniéndola por completo en las baterías en el extremo trasero. Aunque McGowan aparecería en la televisión usando un parche en el ojo poco después de este evento, en realidad estaba bien. Algunos escombros habían estado muy cerca de su ojo, pero no sufrió lesiones permanentes. Un oficial de policía había visto ahora el rostro del desvalijador de Visalia y pudo dar una descripción mucho más precisa de la existente anteriormente. Sin embargo, esa noche marcó el final de la racha delictiva de este saqueador. Había dejado caer su linterna y una bolsa de objetos que había robado de la casa esa noche y luego desapareció en la oscuridad. El desvalijador de Visalia se había ido y los ciudadanos de la comunidad estaban libres de su ola de crimen y terror. En solo 20 meses, el desvalijador de Visalia había acumulado un total de 120 robos, un intento de secuestro, un asesinato y un intento de asesinato. Los delitos se intensificaron durante ese periodo de tiempo y la escalada estaba lejos de terminar. Como dije antes, la práctica hace al maestro y Visalia fue solo su campo de entrenamiento. Con toda esta práctica, era hora de mudarse a algún lugar donde pudiera cometer los delitos que realmente quería cometer. Después de todo, tenía ambiciones mucho mayores que simplemente masturbarse en el sofá. Así pues, era hora de que el desvalijador de Visalia encontrara un nuevo terreno de juego, un nuevo crimen característico, un nuevo apodo. Aunque varias personas habían visto su rostro y había una conexión muy clara entre el desvalijador de Visalia y sus futuros delitos, pasarían décadas antes de que se hiciera esa conexión. Esto fue en una época en la que las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, especialmente las locales, no se comunicaban entre sí. De todos modos, no habría sido posible encontrar nada en una base de datos estatal o federal, ya que no había dejado ni una sola huella digital en ninguna de las escenas del crimen. Nadie habría sospechado que estaba a punto de haber un nuevo delincuente en serie y completamente no relacionado, con crímenes mucho peores que robar objetos de poco valor de las casas de las personas. Todo comenzó semanas, si no meses, antes del primer crimen denunciado. Una mujer que vivía en Rancho Cordova, un suburbio al este de Sacramento, sentía que la estaban observando. Había notado el mismo automóvil oscuro pasar varias veces por su casa y una noche creyó que había un intruso en su propiedad. También recibió varias llamadas telefónicas en las que la persona que llamaba colgaba de inmediato. El 18 de junio de 1976,
6 meses después de que el desvalijador de Visalia desapareciera por completo, la mujer de 23 años de Rancho Córdoba fue despertada por una linterna que brillaba directamente en su rostro. Vio a un hombre con una máscara de esquí empuñando un cuchillo y sin pantalones. «Si te mueves o haces algún ruido, clavaré este cuchillo en ti», susurró. Este hombre había traído una cuerda, pero decidió atar a la mujer con una faja de armario en su lugar. Durante esa noche, la violó repetidamente. Entre los ataques, podía escucharlo revolver su casa, continuando la tendencia que había comenzado en Visalia, saqueando la vivienda en busca de objetos de poco valor, haciéndose sentir como en casa y comiendo su comida. Cuando el hombre por fin se fue, la víctima se levantó y dejó caer su teléfono al suelo. Sus manos estaban tan apretadas que estaban entumecidas por la falta de circulación. Estaban atadas detrás de su espalda, pero logró marcar para comunicarse con el operador y pedir ayuda. Este fue el primer ataque del hombre que llegaría a ser conocido ahora como el violador del área este. Pasaría un mes antes de que el demente volviera a atacar. En todos los ataques, la víctima recibía un pequeño corte de la navaja del violador del área este, posiblemente sobre la ceja o en el brazo. A veces, también apuñalaba la cama junto a ellas. Al igual que el robo de armas del desvalijador de Visalia, esto sugería que podría estar preparándose para la violencia. Estos actos también sugerían que el violador del área este estaba avanzando hacia algo más. Ya había matado a una persona y había intentado matar a otra, pero esos fueron actos de autodefensa para evitar ser capturado. Aún no había buscado activamente una víctima para asesinar. Habría 4 violaciones más en octubre, incluyendo 2 en el mismo día. Estaba acelerando el ritmo y estaba claro que este era un tipo de delincuente diferente. Las autoridades pudieron darse cuenta de inmediato de que los ataques habían sido perpetrados por la misma persona, pero los 4 ataques en octubre resaltaron por lo inusuales que eran. Al igual que los ladrones, los violadores en serie suelen ser criminales desorganizados. Si alguien comete una violación dirigida específicamente, es más probable que sea un criminal organizado y obsesionado con sus objetivos. Los violadores en serie normalmente actúan por impulso, tienden a ser impulsados por deseos incontrolables y atacan de manera imprudente. Literalmente, buscan una oportunidad percibida. Sin embargo, el violador del área este era diferente. Era cuidadoso y atacaba casi exclusivamente a mujeres que vivían solas. Los lugares eran minuciosamente vigilados de antemano y siempre eran casas de una sola planta cerca de un arroyo o sendero que proporcionara una forma fácil de escapar sin ser detectado. Pasaba días, semanas o incluso meses llamando a la víctima antes para conocer su horario y saber cuándo estaba en casa. Esas llamadas podían terminar con él colgando inmediatamente, respirando pesadamente por teléfono o haciendo comentarios amenazantes. Antes de entrar a robar y violar, el violador del área este también llevaba a cabo simulacros de allanamientos para prepararse. Desbloqueaba ventanas para tener puntos de entrada más fáciles, retiraba munición de cualquier arma de fuego, e incluso escondía objetos dentro de la casa que usaría en el asalto, para no tener que llevarlos consigo. A veces, se quedaba en la casa después de haber ingresado, pasando horas esperando en un armario hasta que su víctima volvía al hogar. También le gustaba robar cordones de zapatos que luego usaría para atar a sus víctimas. Parecía haberse dado cuenta durante su primer ataque que, si dejaba a la mujer atada con la cuerda que traía consigo, eso sería una evidencia. Al usar los cordones de los zapatos de la víctima, no sería rastreable. A diferencia de los violadores típicos, nunca se quitaba los guantes, ni siquiera durante el acto en sí o mientras se hacía un sándwich para comer después. La policía intentó mantener en secreto la existencia del violador en serie, pidiendo a los medios de comunicación que no informaran sobre los actos. Los ataques estaban ocurriendo en áreas pequeñas que ya estaban vigiladas, por lo que no querían que se supiera nada sobre su investigación. Sin embargo, los residentes organizaron una reunión en la escuela local sobre prevención del delito, una reunión que tuvo una asistencia sin precedentes de 500 personas. Las preguntas sobre las violaciones seguían surgiendo y la policía tuvo que compartir detalles con el público. Fue poco después de esto que recibió el nuevo apodo de violador del área este. A pesar de los mejores esfuerzos, la policía parecía impotente para detenerlo. La venta de armas se disparó mientras las personas intentaban cualquier cosa para protegerse, sin saber que él estaba entrando a robar en las casas para desarmar sus armas de antemano. Las violaciones continuaron, y el violador del área este seguía las noticias de cerca, tal como lo hacía cuando actuaba como el desvalijador de Visalia.
Intentaría cambiar su apariencia física basándose en el informe de noticias. También les mentiría a sus víctimas para intentar despistarlas. Antes de violar a una mujer, podría ordenarle que no le contara a nadie sobre la camioneta estacionada afuera. El violador del área este no tenía una camioneta y todavía usaba bicicletas robadas como su medio de transporte preferido. También usaría cosas sobre la vida de la víctima para dar pistas falsas. Si veía un bote estacionado en el camino de entrada, podría decirle que la vio en el lago. Siempre que fuera posible, se referiría a la víctima por su nombre, para dar la falsa impresión de que se conocían. Sin embargo, había un límite para lo que el violador del área este podía disfrazar. Era una criatura de pura maldad, pero también era un hombre patético y roto. Las víctimas frecuentemente decían que lo escuchaban llorar o sollozar entre los ataques. Durante al menos un ataque, la víctima creyó escucharlo repetir varias veces: «Te odio, Bonnie», aunque la policía creía que pudo haber malinterpretado la palabra mamá como Bonnie. Suponiendo que él sufrió el trauma típico de la infancia asociado con delincuentes en serie, no eran solo estas extrañas distinciones de comportamiento. El violador del área este podía cortarse el cabello, broncearse e incluso ganar o perder peso según lo que se informara. Los testigos no podían ponerse de acuerdo en su altura, edad o peso, pero una cosa de la que no podía escapar físicamente era del hecho de que nunca se escribirían canciones sobre él. Lo que estoy tratando de decir es que todas sus víctimas coincidieron en que tenía un pene realmente pequeño. Se describía como tan pequeño que la policía comenzó a preguntar a los médicos sobre cualquier paciente que pudiera sufrir la afección médica de micropene, una afección que afecta solo al 0.015% de los hombres nacidos en Estados Unidos y que puede tratarse potencialmente si se identifica al nacer. Durante 1976, el violador del área este atacó a un total de 10 víctimas. Su quinta víctima describiría el incidente en entrevistas más tarde. Era temprano en la mañana, poco después de las 6 de la mañana. Su esposo había salido a trabajar y su hijo pequeño había entrado a la cama para acurrucarse con ella. Menos de 2 minutos después de que su esposo se fuera, escuchó correr por el pasillo y vio una luz de linterna. El hombre entró repentinamente en su habitación y dijo que estaba allí para robarles. Ella le dijo que tomara lo que quisiera sin intentar resistirse, mientras él les ataba los brazos y las piernas, luego los brazos y las piernas de su hijo. Los vendó a ambos y luego llevó al niño a otra habitación. Podría haber sido un monstruo, pero al menos no era ese tipo de monstruo, supongo. La mujer estaba aterrorizada, especialmente una vez que se llevaron a su hijo. Ella dijo que no sabía qué planeaba hacerles el intruso y temía por la vida de su hijo. No fue hasta que el violador del área este regresó y comenzó a quitar las ligaduras de sus tobillos, que ella se dio cuenta porque él había ido. Después de sus informados ataques contra la mujer, llevó al hijo y lo colocó en la cama junto a ella. Una vez que estuvo segura de que se había ido, llevó a su hijo a casa de su vecino y pidió ayuda. Tanto la mujer como su vecino habían sido víctimas de extraños robos en las semanas anteriores. En la casa del vecino, robaron objetos de poco valor y se llevaron 10 anillos que habían sido colocados en la casa de la víctima de violación. Tanto en el robo como en la violación, el violador del área este había entrado por la ventana del dormitorio del hijo. Ella dijo que habría tomado más precauciones si hubiera sabido que había un violador en serie. Pero esto fue durante los primeros meses cuando la policía mantenía en silencio a los medios de comunicación al respecto. Como mencioné, el violador del área este estaba obsesionado con seguir los informes de los medios de comunicación sobre sí mismo, tanto para alterar su apariencia física como por su propio ego. Originalmente estaba atacando casas de clase media, pero pasó a vecindarios de clase alta, aunque obviamente no era su objetivo. La policía cree que hizo el cambio porque no estaba recibiendo la atención mediática que sentía que merecía. Después de todo, el crimen solo es importante cuando le sucede a personas ricas. Se publicó un artículo en el periódico Sacramento Bee que daba consejos sobre cómo las mujeres podían protegerse del violador del área este. Una de las cosas que el artículo señalaba era que nunca atacaría a una mujer si había un hombre en la casa. Él leyó el artículo y pensó para sí mismo, bueno, veremos eso, ¿no? Casi inmediatamente después del artículo, comenzó a dirigirse exclusivamente a hogares donde había hombres presentes. La primera víctima fue una niña de 13 años que estaba despierta tarde viendo televisión en la sala de estar mientras su padre y su hermana mayor dormían.
El violador del área este entró en la casa, la violó en la sala de estar y luego se fue. A diferencia de sus intentos anteriores, donde se tomaría su tiempo en la casa durante y después de los ataques, esta vez solo estuvo en la casa durante unos 45 minutos. En una declaración bastante extraña a la prensa, un teniente de la policía dijo que el hombre entró, ató a la niña y la violó, pero no molestó a nadie más en la residencia. Es cierto que los demás estaban dormidos y no sabían lo que estaba sucediendo, pero algo en la elección de palabras del oficial y su falta de emoción robótica al entregarlas me hicieron sentir muy incómodo. Aunque el violador del área este ahora se dirigía exclusivamente a hogares donde había hombres presentes, esta fue la única vez en la que el hombre no fue consciente de los crímenes que se estaban cometiendo. Cometió 11 violaciones seguidas dirigidas a parejas, y su modus operandi era el mismo cada vez. Él entraría a la casa y la pareja se despertaría para ver a un hombre parado sobre ellos con una linterna en sus ojos. El hombre entonces produciría ligaduras hechas de cordones de zapatos pertenecientes a la pareja, obligaría a la mujer a atar a su pareja, instruyéndola sobre cómo hacerlo, luego la ataría él mismo. Siempre los ataría tan fuertemente que les dejaría moretones en las muñecas, y luego procedería a volver a atar a los hombres para asegurarse de que estuvieran suficientemente atados. Una vez que la pareja estaba atada, los llevarían a habitaciones separadas. Haría que el hombre se acostara boca abajo o se pusiera en posición de cuclillas, y luego apilarían platos y tazas en su espalda. Instruirían al hombre que si escuchaba que la porcelana vibraba o se rompía, él los mataría inmediatamente a ambos. Luego regresaría a la habitación adyacente, donde violaría repetidamente a la mujer, tomando descansos para revolver la casa, prepararse algo de comer o tomar cerveza. Ya se especulaba que el violador del área este había sido miembro del ejército, y esto solo afianzaba aún más esa teoría en la mente de las autoridades. Testigos dijeron que tenía el comportamiento de un hombre militar, y el lenguaje utilizado era algo comúnmente usado en Vietnam. También había 4 bases militares en el área donde ocurrían las violaciones, y se creía que el violador del área este era local de la zona. El 18 de marzo, la oficina del sheriff del condado de Sacramento recibió 3 llamadas telefónicas entre las 4:15 y las 5 de la tarde. En las 2 primeras llamadas, el interlocutor dijo ser el BAE y rió antes de colgar. En la tercera llamada dijo: «Soy el violador del este y ya tengo a mi próxima víctima acechada. Ustedes no pueden atraparme. No creo que este tipo sea estúpido. Pienso que está confundiendo a todos usando las palabras equivocadas o es una llamada falsa, una broma». Tenía razón, y esa noche a las 10:45 reclamó a su próxima víctima. En 1977 ya había atacado 13 veces para mayo, a pesar de los esfuerzos de todos por prevenirlo. Se colocaron cámaras de vigilancia y se instalaron luces de inundación en los vecindarios donde había atacado o se creía que podría atacar a continuación. Los residentes recortaron sus arbustos para que no hubiera muchos lugares para esconderse y organizaron grupos de vigilancia vecinales. La vigilancia policial y las vigilias agotaron todo su presupuesto de horas extras para el año en abril y nada parecía ayudar. El 17 de mayo, el violador del área este cometió su primer ataque que parecía ser personal. La policía vio a un hombre al costado de la carretera con cordones de zapatos colgando de sus muñecas. De inmediato reconocieron que era un hombre llamado Frank, alguien que había estado en la reunión del ayuntamiento 6 meses antes. Frank había llamado la atención cuestionando la existencia del violador del área este y proclamando en voz alta que ninguna mujer podía ser violada si había un hombre en la casa. No solo las personas creían que la esposa de Frank había sido violada para demostrar un punto, sino que también demostró algo mucho más aterrador para ellos. El violador había sido una de las 500 personas en esa reunión. Hubo una violación más ese mes y luego ocurrió algo, o más bien, no ocurrió nada. Los meses de junio, julio y agosto no hubo más ataques del violador del área este, lo que llevó a especular que era maestro o tenía algún otro tipo de profesión que implicaba tomar vacaciones de verano. El siguiente año fue similar, aunque en lugar de julio y agosto, fue en julio, agosto y septiembre cuando hubo un largo periodo sin actividad. Los ataques se reanudaron en octubre como de costumbre. El 2 de diciembre, el violador del área este llamó nuevamente a la estación de policía. A diferencia de las llamadas en mayo, esta vez su llamada fue grabada. Les dijo:
Nunca me atraparán. Al violador del área este, estúpidos policías. Voy a violar de nuevo esta noche. Tengan cuidado. Como con la llamada anterior, atacó nuevamente esa noche. Una semana después, el violador del área este llamó a una víctima anterior para decirle: «Feliz Navidad, soy yo otra vez». La siguiente noche, la policía de Sacramento recibió 2 llamadas telefónicas donde decía que atacaría nuevamente esa noche e incluso diciéndoles en qué calle atacaría. Las llamadas fueron grabadas y comparadas con la llamada telefónica del 2 de diciembre. Se determinó que las llamadas provenían de la misma persona, por lo que aumentaron las patrullas enfocándose en la calle que el atacante les había mencionado. Ahora probablemente pienses que la policía está cayendo exactamente en sus manos al aumentar la vigilancia en la calle que él mencionó, lo que le permitiría mover su ataque a alguna otra parte de la ciudad. Es ciertamente la suposición más lógica, pero no tiene en cuenta su enorme ego. Además, era como una prueba. Si no tomaban la amenaza en serio, significaría que él podría burlarse de ellos diciéndoles los momentos y lugares exactos de sus ataques, sabiendo que patrullarían en otro lugar esa noche. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, vieron a un hombre con una máscara de esquí y montando una bicicleta robada cruzar un puente en la calle que el violador del área este había mencionado en la llamada telefónica. La policía lo persiguió, pero logró eludirlos. Volvieron a ver al hombre alrededor de las 4:30 de la madrugada, pero esta vez abandonó la bicicleta y huyó a pie. Sin embargo, logró evadir su captura. Ahora sabía que no solo la policía aparecería si les decía dónde atacaría, sino que tampoco se darían por vencidos si pensaban que ya lo habían ahuyentado esa noche. ¿Y por qué lo harían? El violador del área este ya había demostrado que tenía niveles perturbadores de paciencia. No solo podía esconderse en una casa durante horas esperando a que su víctima llegara a casa, sino que también permanecía en la casa durante horas después, simplemente parado y esperando. Cuando terminaba de agredir a sus víctimas, les decía que no se movieran o las mataría. En una de esas instancias, una mujer fue violada y luego su hija fue devuelta a la cama después de que hubieran pasado horas, y la mujer estaba segura de que el intruso por fin se había ido. Le preguntó a su hija si estaba bien, y la hija respondió «Shh», antes de que el violador del área este saliera de las sombras, mostrando que ni siquiera había salido de la habitación. Este tipo de tortura era común en sus ataques, permitiendo que sus víctimas recuperaran una falsa sensación de seguridad antes de revelar que todavía acechaba en las sombras. Ese mismo mes, la oficina del alcalde, el Sacramento Bee y la estación de televisión local KBIA recibieron la misma carta que afirmaba ser del violador del área este. La carta era un poema titulado La cueva de la emoción, arrogante y egocéntrico, que no ofrecía ninguna pista más allá de dejar en claro dolorosamente lo narcisista que era el autor, ya que no aportaba nada relevante a la investigación. Voy a ignorar por completo el texto en lugar de permitirle creer que su estúpida poesía tenía algún valor. El violador se mantuvo en silencio durante aproximadamente un mes, pero el 2 de enero de 1978 comenzó a hacer llamadas a su primera víctima de violación del pasado mayo. Realizó 2 llamadas ese día, ambas grabadas. La primera parecía ser un caso normal de alguien que llamaba al número equivocado. Un hombre preguntó por alguien llamado Ray, que no vivía allí, y luego colgó. Más tarde esa noche, la mujer recibió otra llamada telefónica en la que el violador del área este dijo: «Es un poco difícil encontrar el cronograma exacto de las actualizaciones específicas en Sacramento que hicieron que el rastreo de llamadas fuera más rápido o más fácil, pero, en resumen, continuar haciendo llamadas en las que el violador del área este se identificaba a sí mismo estaba volviéndose demasiado arriesgado. Puede que haya sido un pedazo de mierda, pero era demasiado inteligente y cuidadoso como para dejarse atrapar por algo tan simple». Siguió llamando a posibles víctimas para burlarse de ellas y conocer sus horarios, pero dejó de llamar a la policía o a cualquiera que pensara que podía rastrearlo rápidamente. La siguiente violación ocurrió a fines de enero, pero luego hubo una pausa de 2 meses antes de su siguiente invasión a una vivienda. Esto se pensó originalmente que no estaba relacionado con el violador. Una joven pareja, Brian y Katie, estaban paseando a su perro alrededor de las 9 de esa noche. Brian estaba asignado en la cercana base de la Fuerza Aérea de Mather y acababa de recibir un ascenso. La pareja pensó que iban a tener una gran noche, pero se encontraron con un merodeador que llevaba una máscara de esquí y ropa oscura. Un testigo describió lo que habían visto desde la ventana de la casa. Brian, que claramente era físicamente superior al merodeador,
y varios centímetros más alto que él, inmediatamente lo persiguió. Corrió tras el hombre hasta un patio trasero cercano y lo estaba alcanzando cuando de repente el merodeador se dio la vuelta y le disparó. Luego corrió de regreso alrededor de la casa y persiguió a Katie, quien ahora huía, antes de dispararle también. Aquí, el violador del área este se cobró a su segunda y tercera víctimas mortales, pero una vez más actuó por autodefensa. Puede que no estuviera buscando a personas para matar, pero ahora estaba probando el sabor de ello. Las amenazas que el violador del área este hacía durante sus violaciones solo iban en aumento. Les daba a sus víctimas mensajes para dar a la policía y les decía que, si no veía las palabras impresas en el periódico al día siguiente, volvería y las mataría. Aunque inicialmente esos asesinatos no se relacionaron con el violador, la policía encontró ligaduras hechas con cordones de zapatos cerca de la escena. Algunos ya sospechaban que era la misma persona desde el principio, dada la cercanía de los asesinatos al área donde el violador del área este solía atacar a sus víctimas. Aparte de la pausa de 3 meses en verano, los ataques continuaron como lo habían hecho durante el resto del año. Había estado operando casi exclusivamente en el condado de Sacramento, aunque había pasado más tiempo expandiéndose a otros condados vecinos después de su regreso en octubre. El 9 de diciembre de 1978, tras la investigación de otra violación, la policía encontró 300 páginas en la ubicación donde la gente había notado un automóvil estacionado sospechosamente. Se creía que las páginas habían sido dejadas por accidente por lo extremadamente improbable, ya que las notas se referían como las páginas de una tarea. Aunque el violador del área este y el desvalijador de Visalia disfrutaban robando objetos de poco valor con significado personal para el dueño. Nunca se había informado de tareas robadas. Se creía que estas páginas habían sido escritas por el mismo violador del área este, lo cual es casi seguro, pero la idea de que las dejó por accidente era una conclusión audaz. Nuevamente, me doy cuenta de que estoy trabajando con la ventaja de la retrospectiva, pero la idea de que esto fue un accidente es extremadamente inverosímil. Él ni siquiera llevaría su propia cuerda para atar a las víctimas. ¿Por qué estaría cargando con su tarea de sexto grado? Además, nunca sacaba su automóvil durante sus crímenes, confiando en bicicletas robadas en su lugar. Parece imposible creer que esto fuera algo más que evidencia falsa para despistar a la policía, como sus comentarios a las víctimas sobre la camioneta que tenía afuera. La primera de las páginas de la tarea era un ensayo sobre el general George Armstrong Custer. La segunda página a menudo se titula según la primera línea. Loco es la palabra en ella. El autor habla sobre cuánto odiaba a su maestro de sexto grado, probablemente tratando de crear una falsa historia detrás de sí mismo, para enviar a la policía por un agujero de conejo investigativo. La página, escrita a mano en ambos lados, es un largo desahogo sobre cuánto lo decepcionó su maestro y cuánto se enojó por ser castigado escribiendo la misma oración 50, 100 o incluso 150 veces. Personalmente, creo que lo más notable de esto es lo claro que es una pista falsa. Alguien tan inteligente y meticuloso en sus crímenes, especialmente alguien con un sentido inflado de su valía, difícilmente sería el tipo de estudiante terrible que sería frecuentemente castigado y avergonzado por su maestro. La página también estaba llena de errores de ortografía y gramática, errores realmente juveniles, del tipo que ni siquiera un estudiante de sexto grado con inteligencia promedio o incluso por debajo del promedio cometería. Para que esto tenga algún peso como evidencia, se esperaría que creyéramos que el autor de esta furiosa diatriba era el mismo que solo un año antes enviaba su poesía por correo a la policía y los periódicos para presumir de su brillantez. Eso simplemente no encaja. Además, si el punto de inflexión en su vida del cual provenía todo este odio fue su experiencia con su maestro masculino, ¿por qué estaba violando mujeres en lugar de ejercer violencia sobre los hombres? A pesar de mi desestimación de esto, obviamente la policía tuvo que investigar. Afortunadamente, no parece que les haya llevado mucho tiempo. Parece que los maestros masculinos eran sorprendentemente raros en los años 50 y 60, así que no habría muchos estudiantes en Sacramento que tuvieran un maestro masculino de sexto grado. La tercera página encontrada se refiere como el mapa de castigo. En un lado del papel está escrita la palabra castigo en una escritura apenas legible. En el otro lado hay un mapa dibujado a mano de un vecindario. Estaba claro que el artista tenía una comprensión de la disposición arquitectónica y el diseño de paisajes,
lo que llevó a más suposiciones incorrectas sobre la posible carrera del violador del área este. Esto puede haber sido una consecuencia no deseada, ya que es probable que el dibujo tuviera la intención de simplemente hacer perder tiempo a los detectives. El vecindario que había dibujado no existía. El violador del área este nuevamente tomó un descanso de 3 meses y no reanudó sus crímenes hasta marzo de 1979. Cometió una violación en marzo, otra en abril y 3 más en junio. Pero el 5 de julio de 1979, las cosas serían diferentes. En Visalia, cometió más de 120 robos y un asesinato antes de su encuentro cercano con la policía. En Sacramento, había cometido 47 violaciones y 2 asesinatos sin nada que se pudiera considerar un encuentro cercano. Sin embargo, estaba jugando con sus víctimas y con la policía por igual, y sentía que era invencible. En términos militares, estaba sufriendo lo que se conoce como enfermedad de la victoria, una condición que a menudo puede ser fatal. Por supuesto, en este caso, no será fatal. El 5 de julio, el violador del área este intentó algo que no había hecho antes. Parte de su modus operandi era atacar casas de un solo piso, pero esta vez iba a atacar a una pareja en su habitación de arriba. Quizás quería un nuevo desafío, o tal vez quería romper nuevamente con su patrón establecido para despistar a las autoridades. Su razonamiento no está claro, pero es en gran medida irrelevante. Entró a la casa y comenzó a revolver en los cajones del dormitorio mientras completaba su ritual previo al asalto. Algo debió de haber sucedido. Tal vez chocó con un cajón o pateó accidentalmente un mueble. Lo que sea que haya sido, algo despertó al esposo que dormía justo cuando el violador del área este se bajaba la máscara, con los cordones de los zapatos colgando de sus manos. Cuando el oficial McGowan se encontró con el desvalijador de Visalia en su último intento de allanamiento, el desvalijador de Visalia aún no se había bajado la máscara. Parece que el criminal no había aprendido la lección, aunque este era un hecho del que la policía que investigaba aquí no tenía conocimiento. Muchas de sus víctimas dijeron que el violador del área este parecía amenazarlas, pero parecía que estaba leyendo líneas de un guión. Lo que no había tenido en cuenta era que él no era el único que ensayaba. Sus objetivos estaban muy conscientes de la serie de robos y violaciones en la zona, todos lo estaban, y la pareja seleccionada para el asalto de esa noche tenía un plan para este evento. Una gran parte de mí desea que su plan hubiera incluido dispararle al intruso en la cara para que su historia terminara allí misma. El esposo se levantó de la cama gritando al intruso a todo pulmón. ¿Quién demonios te crees que eres? ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Se acercó al violador del área este, quien simplemente dio un paso atrás. Mencioné que el violador del área este no actuaba por impulso como un violador típico, por lo que pudo mantener la calma e intentar evaluar la situación, pero el esposo lo había acorralado literalmente en una esquina, lo que le dio tiempo a la ahora muy despierta esposa para escapar de la habitación y huir de la casa gritando pidiendo ayuda. Por un momento, los dos hombres se midieron el uno al otro. El esposo describiría al intruso como de 1.78 metros y 72 kilogramos y él era de 1.88 metros y 100 kilogramos, lleno de la oleada de adrenalina que uno podría tener al proteger a su familia de un violador y asesino conocido. Pero aquí también había un asesino conocido, y aunque el esposo no vio un arma, eso no significaba que él no tuviera una. Ambos hombres sopesaron sus opciones. En realidad, no sabemos si él estaba armado o no. Se sabe que en algunas de las violaciones que cometió en ese vecindario, no llevaba un arma consigo. Incluso si tuviera un arma, tendría que considerar si usarla o no. Ya había una mujer gritando afuera, así que seguramente los vecinos escucharían un disparo. Además, se encontraba en medio de un complejo de condominios, sin sus habituales chirridos o caminos ocultos para hacer un escape rápido y secreto. Y, por supuesto, tener un arma no importa si no puedes usarla y si no la tienes ya en tus manos. Estaba mirando a un hombre mucho más grande, así que no había garantía de que pudiera sacar un arma y disparar sin que le desarmaran y posiblemente le dispararan a él mismo. Al final, el esposo decidió no arriesgar su vida y el violador del área este eligió priorizar evadir la captura por encima de todo. El esposo le dijo, «Si te vas ahora, puedes irte», y luego salió corriendo de la habitación para unirse a su esposa que gritaba afuera. Un vecino había salido a investigar el alboroto, pero nadie vio a el violador del área este escapar. Se trajeron perros policía para rastrear su olor, pero para ese momento ya se había ido hace mucho tiempo.
Para aquellos en el complejo de condominios era como si hubiera desaparecido en el aire. Admito que el plan de la pareja no era perfecto para mantenerlos vivos, que obviamente era la prioridad número 1, pero ¿y qué pasa con su próxima víctima? ¿No podrían haber tenido un plan más violento que asegurara que no hubiera futuras víctimas? Pero sí, como dije, lo del arma tal vez, pero esto fue aún un susto muy cercano para el violador del área este, demasiado cerca para su gusto. Si en realidad no estaba armado, este fácilmente podría haber sido su último crimen. Incluso si estaba armado, aún no hay garantía de que ganaría esa pelea. Lo peor de todo es que el esposo pudo haber visto su rostro. No es como si fuera la primera vez que alguien veía su rostro, pero cuantas menos personas lo vieran, mejor. Fue un susto demasiado cercano. Pasaron días después del asalto fallido sin más informes de violación o acecho por parte del violador del área este. Los días se convirtieron en semanas y luego en meses. De todos modos, era su descanso de verano habitual. Pero los meses se convirtieron en más meses y luego en años. Según los residentes del condado de Sacramento y los condados vecinos, esto era el fin del violador del área este. Pasarían más de 20 años antes de descubrir que simplemente se había mudado a otra ciudad y dejó que los medios cambiaran su nombre nuevamente. Después de su descanso de verano tradicional, el violador del área este estaba listo para continuar su serie de crímenes. Sin embargo, era hora de hacer algunos cambios. Primero, sus crímenes ahora tendrían lugar en el condado de Santa Bárbara, en el sur de California, a casi 644 kilómetros de donde el violador del área este había estado activo. Al igual que su mudanza de Visalia, era lo suficientemente lejos como para que las autoridades no hicieran la conexión a pesar de un modus operandi similar. Era hora de un nuevo tipo de delito. El desvalijador de Visalia había comenzado con robos, luego el violador del área este agregó violaciones a su lista. Había asesinado a personas mientras operaba bajo ambos nombres, pero eran asesinatos que consideraba necesarios para su autopreservación. Esta vez, sus robos incluirían asesinato premeditado. También significaba que su ritmo tendría que disminuir nuevamente. En Visalia promediaba 6 robos al mes. En Sacramento promediaba un poco más de una violación al mes. Ahora solo haría 2 intentos al año, lo cual sigue siendo mucho, pero supongo que podría haber sido peor. El último cambio fue el nombre que los medios le dieron. Hasta donde todos sabían en ese momento, este era el tercer delincuente serial no relacionado. Al principio se le dio el nombre de El Acechador de la Noche, pero cuando Richard Ramírez apareció en escena en 1984, él también recibió ese nombre. Esto significaba que nuestro asesino fue renombrado como El Acechador Nocturno Original. Por supuesto, tengo serias objeciones a ese nombre, porque todos sabemos que el Acosador de la Noche original fue Kolchak en 1974. El 1 de octubre de 1979 marcó el primer ataque en el condado de Santa Bárbara, en la ciudad de Goleta. Fue el primer intento de asesinato premeditado del acechador nocturno original, y fue un desastre total. Alrededor de las 2 de la madrugada, él les gritó a sus víctimas esperadas que se despertaran y les ordenó que se acostaran boca abajo o los mataría. Como de costumbre, hizo que la esposa atara al esposo antes de atarla a ella misma. Luego volvió a asegurar los nudos de las ataduras del esposo para asegurarse de que estuvieran lo suficientemente apretados antes de exigirles dinero. La mujer dijo que su bolso estaba en la cocina. El acechador nocturno original revisó el lugar de la misma manera que había estado haciendo durante 5 años. Luego regresó e insistió en que no podía encontrar su bolso. Ella le dijo exactamente dónde estaba en la cocina, pero él la desató de los tobillos y le dijo que lo acompañara. Una vez en la sala de estar, le ordenó que se acostara y le volvió a atar los tobillos antes de decirle que se diera vuelta. Ella había estado durmiendo desnuda y él ahora usaba una linterna para examinar su cuerpo de arriba a abajo. Ella no podía verlo, pero podía escuchar que él se estaba lubricando. Se arrodilló junto a ella y le puso un par de pantalones cortos sobre la cabeza como venda antes de volver a la cocina. Mientras caminaba por la casa, se le podía escuchar murmurando los mataré, para sí mismo. Ya le había dicho que le cortaría la garganta, así que cuando ella escuchó su murmullo y llegó al final del pasillo, logró ponerse de pie aún atada y con los ojos vendados. Saltó en dirección a la puerta principal, tropezando y chocando contra una pared. Lo bueno de chocar contra la pared es que no es el suelo,
por lo que pudo recuperar rápidamente el equilibrio y continuar saltando hacia la puerta. Cuando llegó cerca de la puerta, las ataduras alrededor de sus tobillos se soltaron. Logró abrir la puerta y salió corriendo gritando. Desafortunadamente, aún no podía ver y terminó chocando directamente contra el costado de su propia casa. Al escuchar los gritos de su esposa, el esposo pensó que la estaban asesinando, así que se lanzó heroicamente de la cama y de inmediato saltó hacia la puerta de vidrio corrediza, saliendo valientemente y poniendo su seguridad por encima de la de ella. Sé que en realidad no podría haber hecho nada contra de todos modos, pero no hay mucho espacio para el sarcasmo ligero en este episodio, así que lo aceptaré donde pueda. Cuando la mujer chocó con la casa, el acechador nocturno original se acercó por detrás y la tiró al suelo, cubriéndole la boca y presionando un cuchillo contra su garganta, recordándole que se mantuviera en silencio. La llevó de vuelta al interior y le ató los tobillos, pero en ese momento escuchó un ruido fuerte. El esposo había saltado hasta el patio y se había lanzado con todas sus fuerzas contra la cerca para entrar en el patio de su vecino. Esto en realidad no funcionó, y el sonido que el acechador nocturno original escuchó fue el esposo rebotando en la cerca y colapsando en el suelo. Afortunadamente, aterrizó en las sombras detrás de unos arbustos. Así que cuando el acechador nocturno original salió a investigar con su linterna, no pudo encontrar a la posible víctima. El vecino había escuchado el intento de destruir su cerca y había encendido sus luces y salido afuera para gritar y averiguar qué era todo ese alboroto. Mientras el acechador nocturno original estaba distraído, la esposa logró liberar nuevamente sus tobillos. Corrió por el pasillo y esta vez la venda en los ojos comenzó a caerse, así que al menos pudo ver parcialmente. Salió corriendo directamente por la puerta principal y se paró frente a un automóvil que pasaba, gritando, pidiendo ayuda y aún desnuda. Por suerte, un agente del FBI fuera de servicio vio a un hombre con una máscara de esquí huir de la escena en una bicicleta que casualmente había sido robada de un oficial de libertad condicional. El agente lo persiguió, pero lo perdió cuando el sospechoso abandonó la bicicleta y comenzó a saltar vallas antes de escapar a través del patio de la escuela. Fue un desastre total. Había violado fácilmente a decenas de personas en el pasado, pero por alguna razón, todos de repente decidieron luchar de alguna manera. Tal vez su última salida fue una casualidad, o tal vez el esposo se despertó demasiado temprano y lo tomó por sorpresa antes de que pudiera ponerse en posición. Pero esta vez fue diferente para el acechador nocturno original. Tal vez su sed de sangre era demasiado evidente. Las mujeres solteras o las parejas seguirían sus instrucciones si creían que eso significaría que ambos sobrevivirían. Pero ese ya no era su plan. Ya no había un «si no me obedeces, te mato». Se arrodilló junto a su última víctima, le vendó los ojos con un par de pantalones cortos y le dijo, «Ahora te voy a matar». El acechador nocturno original subestimó cómo reaccionarían las personas ante este cambio de actitud. Resulta que cuando hacer nada significa una muerte segura, la gente casi indudablemente hará algo, como lanzarse de cabeza a una pared o cerca. A finales de diciembre, el acechador nocturno original estaba listo para atacar de nuevo y no iba a cometer los mismos errores que la última vez. Esta vez atacaría un complejo de condominios cerca de su ataque anterior. Sin embargo, en lugar de grandes bloques de condominios, los edificios estaban construidos en pares. Había 2 condominios uno al lado del otro. Luego grandes áreas arboladas entre cada par de condominios, lo que los aislaba razonablemente. El condominio junto a sus objetivos estaba desocupado. Él se metió en el edificio vacío y esperó. Solo Dios sabe por cuánto tiempo. Una vez que las luces se apagaron en el edificio de al lado, era hora de que él entrara. La forma en que la puerta corrediza del patio había sido forzada indica que el acechador nocturno original estaba actuando más movido por la emoción que antes. No había nada limpio ni meticuloso en su forma de entrar. Parecía frenético, casi desesperado. Esto podría haber sido frustración, ya que no pudo forzar varias ventanas del condominio, pero lo más probable es que no fuera el mismo acto cuidadosamente planeado con el que había mantenido tanta compostura en el pasado. En el dormitorio dormían el Dr. Robert Offerman y la Dra. Deborah Manning. Algo los despertó, pero no era el acechador nocturno original parado sobre ellos con una linterna, como había sido el caso en sus ataques anteriores. Las joyas de Deborah se encontraron escondidas detrás de la cama, lo que indica que ella se despertó a tiempo para ocultarlas. Tal vez el intruso había golpeado un mueble. Tal vez
La fuerza con la que había forzado la puerta había hecho que la pareja se despertara y se quedaran en la cama, esperando que el ladrón se llevara lo que quisiera y los dejara en paz. Cuando el acechador nocturno original entró en el dormitorio, siguió su modus operandi estándar. Comenzó haciendo que Deborah atara las muñecas de Robert y luego que ella misma se atara. En lugar de cordones de zapatos, el acechador nocturno original había llevado consigo un cordel, como en el ataque anterior en octubre. En aquel entonces, las agencias de aplicación de la ley no se comunicaban mucho, pero los cordones de zapatos serían demasiada coincidencia para ignorar. Su uso se había informado públicamente, así que seguramente alguien habría hecho la conexión. Sin embargo, parecía que Robert logró liberarse de las ataduras que Deborah le había hecho y se abalanzó sobre el agresor. Inmediatamente recibió un disparo en el pecho, lo que hizo que diera un giro y cayera al suelo muerto. Luego le disparó a Deborah en la parte posterior de la cabeza, ejecutándola. Los vecinos habían escuchado los 5 disparos, pero ¿eran disparos? Eran las 3 de la madrugada, el día antes de Año Nuevo. Tal vez solo era algún niño estúpido lanzando fuegos artificiales. Ninguno de los que escucharon los disparos se molestó en llamar a la policía. No fue hasta más tarde, cuando la pareja no respondía al teléfono, que se llamó a la policía para investigar. Según lo que sabían, la policía llegó a algunas conclusiones bastante razonables sobre estos asesinatos. Determinaron que el crimen estaba relacionado con el ataque anterior del acechador nocturno original, basándose en el uso del cordel y en huellas de zapatos similares encontradas afuera. Sin embargo, creían que el primer ataque fue un robo fallido, no un asesinato fallido. La pareja había escuchado cómo el intruso se llevaba sus pertenencias y él seguía exigiendo saber dónde estaba el dinero. El día antes de los asesinatos reales, habían ocurrido una serie de 5 robos, todos con el mismo modus operandi de forzar la puerta corrediza. Según el sheriff, Robert y Deborah eran las víctimas de un robo que salió mal. Considerando que el sheriff no conocía los cientos de delitos anteriores del acechador nocturno original, no puedo culparlo por llegar a esta conclusión. Además, no se trató simplemente de un robo aleatorio que salió mal. Estaban buscando a un delincuente reincidente capaz de cometer asesinato. Eso no es algo que la policía tome a la ligera. El siguiente ataque ocurrió el 13 de marzo de 1980 en Ventura, a casi 64 kilómetros de distancia. Las víctimas fueron Lyman y Charlene Smith, quienes fueron encontrados 3 o 4 días después de su muerte por el hijo de Lyman. Charlene había sido violada y la pareja fue golpeada hasta la muerte, con sus cabezas destrozadas por un tronco del montón de leña al costado de la casa. Su modus operandi había cambiado drásticamente. La policía no hizo ninguna conexión con los ataques en goleta al principio. El distintivo cordón de cuerda no había sido utilizado. En su lugar, los ataron con cordón de cortina de la casa. Lo más notable fue el nudo de diamante elaborado que fue utilizado, que generalmente solo es usado por marineros o decoradores de interiores, la profesión de Charlene. Esto llevó a que el asesino fuera brevemente conocido como el asesino del nudo de diamante, antes de ser relacionado con el acechador nocturno original. A excepción del hombre que habló en la reunión del ayuntamiento en Visalia, el acechador nocturno original, sin importar el nombre bajo el que operaba, elegía a sus víctimas al azar. Lo cual es genial para un criminal, ya que no solo no puede ser relacionado con la víctima por ningún motivo, sino que puede haber muchas otras personas que tuvieron motivos para querer a esa persona muerta. Lyman era un abogado establecido y estaba en la lista corta para ser nombrado en una vacante en la Corte Suprema de California. Charlene era su antigua secretaria y ahora su segunda esposa, pero él era su tercer esposo. Ella empezó a engañarlo casi de inmediato después de su matrimonio, comenzando con el alguacil adjunto que no sabía que ella estaba casada. Puede que haya sido una coincidencia, ya que el violador del área este había utilizado el nudo de diamante al menos en una ocasión, pero la policía no pudo pasar por alto el simbolismo percibido. Un nudo raro y complejo utilizado en decoración de interiores, atado con un cordón de cortina y utilizado en una decoradora de interiores. ¿Cómo no se tomaría como algo personal? Cuando los vecinos escucharon las noticias de los asesinatos antes de que se revelaran los detalles de la terrible golpiza, en su mayoría asumieron que Lyman y Charlene se habían matado entre ellos. 5 meses después, el acechador nocturno original volvió a atacar. Esta vez fue en una comunidad cerrada en el condado de Orange.
Keith y Patrice Harrington solo llevaban casados 3 meses. La casa en la que se hospedaban pertenecía a su amigo Roger, y vivían en la habitación de invitados durante unos meses hasta que Keith terminara la universidad en diciembre. Fue Roger quien los encontró 2 días después de que los mataran. Al igual que en los asesinatos anteriores del acechador nocturno original, Patrice fue violada y ambos fueron golpeados hasta la muerte. En ambos casos, al hombre se le propinó un solo golpe mortal en la cabeza, mientras que a la mujer se le golpeó en exceso. Sin embargo, el modus operandi había cambiado. El acechador nocturno original ya no atacaba casas al azar. Había evidencia de que la pareja había sido atada, pero no se encontraron ni el arma homicida ni las ligaduras. El asesino había matado a la pareja, cortado sus ataduras y luego ordenadamente había hecho la cama con ellos dentro para que alguien los encontrara. No podemos estar seguros, ya que no hay testigos vivos, pero es probable que haya vuelto a su guión anterior, utilizando un lenguaje mucho más suave que el explícito «ahora voy a matarte». Los 2 dobles asesinatos en 1980 no mostraron signos de lucha, por lo que es probable que las víctimas creyeran que sobrevivirían si obedecían a su atacante. En cuanto al cambio abrupto en el modus operandi, ya sabemos que el acechador nocturno original seguía cuidadosamente las noticias sobre sí mismo. Se rumoreaba que un detective de Sacramento sospechaba de una conexión entre él y el ataque original en Goleta, por lo que tuvo que distanciarse de su comportamiento anterior tanto como fuera posible para evitar sospechas. Sin embargo, había una parte de su modus operandi que no había cambiado. En ese momento, nadie se dio cuenta, pero el acechador nocturno original seguía robando un solo pendiente y dejándolo en la casa de la siguiente víctima. La diferencia era dónde lo dejaba. En lugar de dejarlo a la vista para llevar a cabo su acecho, el acechador nocturno original lo colocaba en los tejados de las casas, saltaba de un tejado a otro para realizar su vigilancia. Es posible que los residentes escucharan el ruido, pero simplemente asumían que era un animal. Estos eran vecindarios seguros. ¿Por qué sospecharían que había un criminal en sus tejados? No sería hasta mucho tiempo después que la gente empezó a encontrar pendientes abandonados al limpiar las canaletas. El 6 de febrero de 1981, la policía llegó a la casa de Manuela y David Whithun. David no había podido comunicarse con su esposa por teléfono, así que llamó a la madre de Manuela para que la visitara. Ella encontró a su hija asesinada en la cama y contactó a la policía. Cuando la policía llegó, se dieron cuenta de inmediato de que el televisor de la sala estaba en el patio trasero, apoyado contra la cerca. Junto con el hecho de que faltaban otros objetos pequeños, pudieron concluir fácilmente que se trataba de un asesinato deliberado muy mal escenificado, que parecía un robo que salió mal. Manuela estaba en su cama, violada y golpeada. Había señales de que había sido atada, pero no se encontraron ligaduras ni arma en la escena. Aunque esto ocurrió en el condado de Orange, al igual que los asesinatos anteriores, fue en una ciudad diferente, por lo que se pensó que era un crimen no relacionado. Con la excepción de los crímenes en Goleta, la mayoría de los asesinatos del acechador nocturno original no se vincularían hasta años después. De hecho, durante años, la teoría principal de la policía sobre Manuela era que David era el asesino. Su coartada sólida de estar en el hospital con una infección viral grave en ese momento parecía inconsecuente. Fue exonerado de sospechas muchos años después, pero murió poco después. Hablando de Goleta, casi año y medio había pasado desde que se sospechaba que un robo que salió mal se cobró las vidas de Charlene y Lyman Smith. Como los otros crímenes no se habían relacionado, la gente ya no tenía miedo. Desafortunadamente, al acosador de la noche original le encantaba acechar las mismas áreas repetidamente, así que regresó a solo unas cuadras de distancia de donde había tenido lugar su primer asesinato premeditado. Era la casa de Cherry Domingo, o al menos de un pariente fallecido recientemente, y Cherry estaba cuidando la casa, pero no había nada en la casa que valiera la pena robar, y con Gregory Sánchez alojándose allí con ella, no sentía que hubiera nada de qué preocuparse. Estaba equivocada. El acechador nocturno original entró a la casa a través de una pequeña ventana de la habitación que estaba sin cerrar con llave. Parte del cambio en su modus operandi era no forzar la entrada, por lo que se basaba en cualquier punto de ingreso no seguro que pudiera encontrar. Se cree que Gregory vio al intruso y creyó que era la misma persona que había cometido el asesinato anterior, así que se abalanzó hacia adelante e intentó derribarlo. En cambio, recibió un disparo en la mejilla. El disparo no fue mortal,
pero lo dejó en el suelo, donde fue golpeado repetidamente hasta la muerte con una herramienta de jardín. Luego, Cherry fue atada, violada y golpeada. Goleta debe ser un lugar bastante interesante porque, una vez más, los vecinos escucharon el disparo, pero nuevamente nadie llamó a la policía para informarlo. El acechador nocturno original se volvió a llevar el arma del asesinato consigo y quitó las ataduras, pero por error dejó caer un trozo de cuerda en su salida. Los cuerpos fueron descubiertos alrededor del mediodía del día siguiente, cuando el agente de bienes raíces pasó a prepararse para una jornada de puertas abiertas en la residencia. Tal vez el acechador nocturno original vio el informe en el periódico sobre su error al dejar caer la cuerda y decidió que necesitaba mantener un perfil bajo. O tal vez simplemente estaba cansado de enfrentarse a hombres más grandes y fuertes que él y no quería seguir arriesgándose a no poder sacar su arma a tiempo. Pero sea cual sea el caso, pareció desaparecer. Cherry y Gregory fueron asesinados el 27 de julio de 1981. Durante los siguientes 5 años estuvo inactivo. Parecía haber desaparecido por completo hasta el 4 de mayo de 1986. Janelle Cruz era una chica de 18 años que vivía en el condado de Orange. Estaba en casa con una amiga el día 4, ya que su familia estaba de vacaciones en México en ese momento. Su amiga se fue antes de las 11 de la noche y ella también salió de la casa por alguna razón. Su vecino escuchó que su auto regresó a las 11:15, así que probablemente fue a 7-Eleven a comprar algo de comida chatarra o algo así. Desafortunadamente, tenía el terrible hábito de olvidar cerrar con llave la puerta de su casa. Cuando Janelle regresó, el acechador nocturno original la estaba esperando en su propia cocina. La golpeó en la cabeza, salpicando su sangre en los gabinetes y el piso. Luego la llevó a la habitación porque ya estaba herida y probablemente con conmoción cerebral. No se molestó en atarla demasiado fuerte. Aún estaba atada, pero fue la única vez que sus ligaduras no fueron tan apretadas como para causar hematomas. Luego procedió a violarla y luego la golpeó hasta matarla. Las ataduras y el arma nunca se encontraron, pero se determinó que el arma casi con certeza era una llave inglesa que se guardaba en el patio trasero. El cuerpo de Janelle fue encontrado al día siguiente, alrededor de las 5 de la tarde, por agentes de bienes raíces, ya que esta era otra casa en venta. Después de 121 robos confirmados, 51 violaciones confirmadas y 13 asesinatos confirmados, el asesino desapareció repentinamente de la existencia. Era un criminal violento e insaciable que se regodeaba en causar terror a sus víctimas. Se enorgullecía no solo de acechar a sus víctimas, sino también de que se supiera de su presencia. No quería ser atrapado, pero quería que supieran que habían sido vigilados. Dolor, sufrimiento y el miedo eran el alimento de este individuo trastornado, y luego se detuvo. ¿Cómo puede ser posible? Una de las teorías más comunes es que se convirtió en padre en 1986. Se cree que esto de alguna manera fue un punto de inflexión para él. No creo eso ni por un segundo. En primer lugar, tanto en 1991 como en 2001, hizo llamadas telefónicas a víctimas anteriores del violador del área este para atormentarlas. En 2001 le preguntó a una mujer, ¿recuerdas cuando jugábamos? Pero en la llamada telefónica de 1991, su víctima escuchó a una mujer y niños de fondo. Un violador que tenía una familia, pero claramente sus impulsos no habían desaparecido, solo estaban siendo controlados en gran medida. En segundo lugar, y lo más importante, puede haber tenido una hija nacida en 1986, pero su primera hija nació en 1982. Creo que hay una razón mucho más plausible por la cual los asesinatos se detuvieron. Tener una familia no iba a disuadirlo. El único obstáculo para este monstruo era el miedo a ser atrapado. En Visalia, cuando solo cometía delitos no violentos, no dudó en cometer asesinatos por autopreservación. No había nada que no hiciera para evitar ser capturado, incluso abandonar por completo sus deseos criminales. En mayo de 1986, el acechador nocturno original mató a Janelle Cruz. En agosto de 1986, Richard Buckland, de 17 años, de Narborough, Inglaterra, fue acusado de violar y asesinar a 2 niñas. El juicio fue noticia en todo el mundo, ya que fue el primer caso en el que se utilizó la nueva tecnología de huellas dactilares de ADN en la corte. Para Richard, esta tecnología fue enviada por los dioses.
ya que las pruebas demostraron que ambas niñas habían sido agredidas y asesinadas por la misma persona, pero no era él. Para el acechador nocturno original, esta tecnología podría ser una sentencia de muerte, probablemente no literalmente, ya que California lamentablemente no es un estado de GIA, pero la pena de muerte era técnicamente una posibilidad. Violó a 51 mujeres y niñas y no usaba condones mientras lo hacía, y aunque quisiera, probablemente no los hacían lo suficientemente pequeños. No había forma de que la policía no tuviera algo de donde pudieran obtener pruebas de ADN, pero no sabían a quién pertenecía ese ADN, por lo que no podía arriesgarse a nada que lo pusiera bajo custodia policial, donde podrían tomar una muestra de ADN. Encuentro esto más probable que cualquier otra razón para el fin de su oleada de terror. Podrías pensar que este tipo de temor a las represalias solo podría funcionar durante cierto tiempo. Y eso podría ser cierto si constantemente no le recordaban que lo estaban buscando. En 1997, todos los asesinatos en el sur de California que se creían en su mayoría no relacionados se vincularon al acechador nocturno original gracias al análisis de ADN. En 2001, estos se vincularon a sus crímenes en Sacramento mediante pruebas de ADN adicionales. En este punto, se hizo conocido por el acrónimo combinado de ER-ONS. No fue hasta 2016 que también se estableció una conexión con el desvalijador de Visalia, quien además ya tenía un nuevo nombre. En 2013, la autora de Crímenes Reales Michelle McNamara acuñó el nombre de El asesino de Golden State en una serie de artículos publicados en la revista Los Ángeles. También escribió estos artículos mientras investigaba obsesivamente para su libro sobre los crímenes, titulado Me habré ido en la oscuridad, la búsqueda obsesiva de una mujer del asesino de Golden State. Desafortunadamente, no vivió para ver el libro publicado, ya que murió de una sobredosis accidental de medicamentos recetados, incluyendo fentanilo, en 2016. El libro sería terminado por su esposo, Patton Oswalt, el escritor de Crímenes Reales Paul Hayes y el periodista de investigación Bill Jensen. El libro se publicó en 2018, 2 meses antes del arresto del asesino de Golden State. Pero, ¿cómo lo atraparon? Dejó de cometer crímenes y nunca cometió errores. A excepción de convertirse en un hombre gruñón y antipático, no hizo mucho para levantar sospechas sobre sí mismo. Todo se redujo a la evidencia de ADN y un sitio web de genealogía, aunque la verdad es más complicada de lo que la gente generalmente se da cuenta. En realidad, no somos tan diferentes. Jesús, Hitler, tú y yo tenemos más del 99.9% de ADN humano idéntico. El ADN humano está compuesto aproximadamente por 3.000 millones de nucleótidos, esas bases ACGT que probablemente aprendiste en clase de biología. De esos, solo alrededor de 3 millones son diferentes de persona a persona. Aún así, eso es una gran cantidad de puntos de datos, y francamente, era demasiada información para las fuerzas del orden. Si quieres construir un puente, no lanzas una losa masiva de granito conectando los puntos A y B, eso es costoso e ineficiente. Entonces, el objetivo es utilizar la menor cantidad de material posible de manera segura. Esto fue cierto al construir el CODIS, el sistema de índice de ADN combinado del FBI. Almacenar 3 millones de piezas de información para cada muestra lleva mucho tiempo y espacio, y almacenar grandes cantidades de datos era mucho más costoso en 1990, cuando se creó el CODIS que ahora. Entonces, ¿cuántos puntos de datos eran suficientes? ¿Te preguntas? Bueno, 13, aunque eso se ha actualizado a 20. Hay ciertos puntos en tu ADN donde grupos de nucleótidos se repiten un número arbitrario de veces. En uno de estos puntos podrías tener una repetición de ACGT de 5, 7 o 13 veces seguidas. Contar cuántas veces se repiten en solo 20 de estos lugares era suficiente para crear una huella de ADN. Ahora eso suena loco, pero es el tipo de cosas locas que suceden con los exponentes. Al igual que nunca 2 mazos de cartas mezclados han sido iguales, estos 20 puntos de datos tienen 70 billones de veces más de posibles variaciones que la cantidad de personas que han vivido a lo largo de todos los tiempos. Entonces, para comparar 2 muestras es bastante preciso. Pero eso es todo. Las bases de datos de las fuerzas del orden pueden identificar si 2 muestras de ADN provienen de la misma persona, pero no hay suficientes datos para identificar ningún vínculo familiar más allá, tal vez, de un padre e hijo o hermano. Incluso una tía estaría demasiado alejada para hacer una conexión precisa con tan poca información.
Luego, en 2005, algo cambió. Ancestry.com ya existía desde hacía años, pero se basaba en que los usuarios construyeran árboles genealógicos basados en recortes de periódicos o registros gubernamentales. En 2005, los sitios de genealogía comenzaron a ofrecer servicios de pruebas genéticas que eran mucho más detallados que los que utilizaba la policía. En lugar de rastrear estos 20 puntos de datos, estas pruebas de ADN rastreaban más de 700,000 nucleótidos individuales, ignorando los 2.7 mil millones que son iguales para todos. Esto significa que estos sitios rastrean el 25% de tu información genética completa. Se podría usar para encontrar parientes bastante lejanos y la policía no podía acceder a ella. Estos sitios web son empresas privadas que almacenan los datos de las personas y se requieren órdenes judiciales bastante específicas. Si la policía solicita acceso a los perfiles genéticos completos de los 12 millones de usuarios, basándose en la posibilidad de encontrar algo, pero sin estar seguros, obviamente, se les diría que se vayan al infierno. Durante años, la respuesta simplemente parecía estar fuera de alcance. Las fuerzas del orden estaban seguras de que debe haber un primo segundo o algo así del asesino de Golden State en uno de esos sitios web, pero no podían mirarlos. También estaba el asunto de las pruebas. Necesitaban muestras de ADN para confirmar que todos los crímenes estaban relacionados, pero las muestras de ADN encontradas en las escenas de los crímenes suelen ser pequeñas y degradadas, lo que significa que no tienen mucho material para trabajar. Esto era problemático, ya que construir el perfil genético completo requeriría una nueva muestra para analizar, algo que se complicaba aún más por el hecho de que la mayoría de las pruebas habían sido desechadas. Suena horrible, pero parece ser un procedimiento bastante estándar para crímenes que han pasado décadas desde el vencimiento del estatuto. Obviamente, no había fecha de vencimiento para los cargos de asesinato, pero la prescripción para la violación agravada en California es de solo 3 años. Según lo que sé, los límites son los mismos incluso para el ataque a una niña de 13 años. El gran avance vino de una prueba de violación que se había utilizado en Cheri Domingo durante la investigación de su asesinato en 1981 y aún se encontraba almacenada. Todos los crímenes tuvieron lugar antes de la evidencia de ADN, por lo que los métodos de recolección eran poco sofisticados. Similar a los primeros asesinatos del asesino de Golden State en Goleta, se creía que Cheri realmente no había sido violada. Su primer ataque involucró 5 disparos y luego huyó rápidamente de la escena. Dado que al amigo de Cheri, Gregory, le había disparado, asumieron que esta era una situación similar. Sin embargo, en 2011 pudieron tomar una muestra de ADN del atacante a partir del kit de violación. Esto confirmó lo que ya sabían, que era el mismo asesino, pero también les proporcionó una muestra con la cual construir un perfil genético completo. Luego, en 2018, los investigadores encontraron una coincidencia en el sitio HeadMatch, que existía desde 2010, pero no era tan conocido. Era un sitio web gratuito donde las personas podían cargar su información de otros sitios de genealogía. Esos sitios son de membresía paga, por lo que no les interesa colaborar entre sí, pero GED era diferente. Era un servicio público gratuito creado para que los usuarios de un sitio de ascendencia pudieran encontrar coincidencias genéticas en otros sitios de ascendencia. Tenía un poco más de 1 millón de usuarios, pero tenía algo mucho más importante que una gran base de usuarios. Tenía información cargada públicamente. Otros sitios de genealogía se negaron a cooperar con las autoridades, pero con GED ni siquiera necesitaron pedir permiso. Si cargas información sobre ti mismo en un sitio web público, esa información ahora es pública y cualquiera puede acceder a ella. Los investigadores cargaron el perfil genético del asesino de Golden State y encontraron una coincidencia, y luego otra. En total, encontraron entre 10 y 20 coincidencias. Al principio eso suena genial, hasta que consideras que la coincidencia más cercana era una prima tercera, alguien que compartía el 1% de su ADN con el asesino. Afortunadamente, eso fue suficiente. Un equipo formado por solo unas pocas personas trabajó incansablemente durante los siguientes meses y lograron lo que 44 años de trabajo policial no habían podido hacer. Tomaron las coincidencias que habían encontrado y utilizaron registros públicos para rastrear su linaje y encontrar un ancestro común. Obituarios, certificados de nacimiento, lápidas, cualquier cosa que pudieran encontrar, la utilizaron.
Por fin encontraron el punto en el que convergen los árboles genealógicos de la familia, los tatarabuelos a mediados de 1800. El asesino de Golden State debía ser descendiente de esta pareja. Construyeron el árbol hacia atrás. Ahora todo lo que tenían que hacer era construirlo hacia adelante para encontrar a todos los posibles parientes. Aquí volvieron a encontrarse con la alegría del crecimiento exponencial. En la década de 1800, la gente tenía hijos como si no hubiera mañana. Alguien podía tener una docena de hijos, cada uno de los cuales tenía una docena de hijos. Cuando completaron el árbol genealógico, tenían más de 1000 personas a las que tenían que descartar. Tenían una descripción física y sabían al menos en qué estado vivía el asesino, lo que ayudó a eliminar a posibles sospechosos. Lo redujeron a los 5 finales y luego a 2. Una vez que uno de los últimos 2 fue descartado, solo quedó un sospechoso. Lo pusieron bajo vigilancia las 24 horas del día para intentar obtener una muestra de ADN discretamente. En un momento, el detective consideró simplemente llamar a la puerta del hombre y preguntar si podía tomar una muestra de su mejilla para descartarlo como sospechoso. Ya había pasado años persiguiendo más de 1000 pistas falsas y esperaba que esta no fuera diferente. Afortunadamente, entendió que las pruebas de ADN llevan tiempo y si realmente era el asesino de Golden State, él ya se habría ido mucho antes de que llegaran a arrestarlo. Siguieron al sospechoso en el estacionamiento de un Hobby Lobby cercano, donde tomaron sus huellas de la manija de la puerta. No era muy útil, ya que el asesino de Golden State siempre usaba guantes, pero esperaban obtener algo de ADN de la manija también. Y entonces, tuvieron éxito. Mientras vigilaban la casa, el sospechoso se sonó la nariz y lo tiró en un bote de basura que estaba en la acera. Probaron la muestra y resultó ser una coincidencia. Les llevó 44 años de investigación, 5 apodos diferentes, pero por fin habían identificado al asesino de Golden State por su verdadero nombre, Plasta de mierda púdrete, o como sus padres lo llamaban, Joseph James DeAngelo Jr. Joseph y su pequeño miembro fueron detenidos de inmediato. Entonces, ¿quién era exactamente Joseph y cómo logró evadir la captura durante tanto tiempo? Joseph nació el 8 de noviembre de 1945, hijo de Joseph Sr. y Kathleen. Tenía 2 hermanas menores y un hermano menor. Joseph Sr. era un militar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y antes de eso todavía formaba parte del ejército de los Estados Unidos, por lo que la familia se mudaba constantemente a donde Joseph Sr. era designado. Y ahora es el momento obligatorio del trauma infantil. Como era de esperar, Joseph Sr. era físicamente abusivo. Golpeaba a Kathleen con frecuencia y con tanta fuerza que ella solía usar varias capas de ropa, incluyendo varios pares de pantalones, para amortiguar los golpes. Este era un hábito que los niños también adoptarían, ya que ella, a su vez, desahogaba su ira físicamente abusando de los niños. Parecía que ese era el alcance del abuso de Joseph, pero aún así no es algo bueno y obviamente hay un trauma psicológico que viene con ello. Desafortunadamente, hubo otra cosa que sucedió, algo mucho peor. En 1953, la familia vivía en Alemania Occidental, donde Joseph Sr. estaba asignado. Joseph, de 9 años, estaba jugando con su hermana de 7 años en un almacén abandonado. Luego, 2 soldados entraron en el almacén y violaron a su hermana frente a él, que solo tenía 7 años. Algunos años más tarde, la familia terminó en California. Joseph asistió a la escuela secundaria en Rancho Cordova, la ciudad donde cometería su primera violación años después, y asistió a la escuela preparatoria en Folsom. Ya era un niño perturbado y había sido atrapado cometiendo robos en varias ocasiones. También había informes de que disfrutaba torturando y matando animales. Después de obtener su equivalencia de escuela secundaria, Joseph se enlistó en la Marina de los Estados Unidos y sirvió durante 22 meses en Vietnam, donde sin duda aprendió tanto el truco de los platos y a cómo hacer nudos de diamante. Después de su despliegue, Joseph regresó a California, donde obtuvo su título asociado en Ciencias Políticas con honores y luego su licenciatura en Justicia Penal. Pero ocurrió algo mientras obtenía su título asociado en Sierra College. Conoció a una mujer a la que llegaría a odiar, Bonnie Caldwell. Bonnie era estudiante de enfermería en Sierra College y los dos se enamoraron rápidamente. En mayo de 1970 se comprometieron, sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar. Joseph era manipulador y abusivo, y ella sentía que su apetito sexual era insaciable, con relaciones sexuales que duraban horas.
Eso está bien si ambas personas están de acuerdo, pero no tanto si solo una de ellas lo está. Creo que incluso tenemos una palabra para eso. Bonnie ya tenía dudas, pero rompió con él en 1971 cuando Joseph cruzó los límites y le pidió que lo ayudara a hacer trampa en el examen de psicología anormal que necesitaba aprobar para graduarse. Esto fue demasiado para la hija de una persona educada y quedó horrorizada de que siquiera propusiera algo tan desagradable y le devolvió su anillo. Pero Joseph no iba a aceptar un no por respuesta. Aproximadamente una semana después, ella se despertó al sonido de Joseph golpeando en la ventana de su habitación. Sacó una pistola y le dijo que se vistiera rápidamente para que pudieran casarse en Reno. Ya hemos establecido que California no es un estado yeehaw, pero así no funcionan las bodas a punta de escopeta, amigo. Una boda a punta de escopeta es cuando una chica queda embarazada y su padre usa una escopeta para alentar gentilmente al hombre a hacer lo correcto y casarse con ella. No se le saca un arma a la posible novia. Bonnie alertó a su padre, quien le dijo que se encerrara en el baño y salió a lidiar con Joseph. Su padre logró que se fuera, pero ella estaba tan aterrorizada que abandonó la escuela durante el resto del semestre y cambió su especialización solo para evitarlo, aunque él ya se había graduado. En 1971, Joseph fue a la Universidad Estatal de Sacramento para obtener su licenciatura en Justicia Penal. Luego realizó cursos de posgrado en la Universidad de los Sequoias en Visalia, el mismo colegio donde Claude Snelling era profesor. Luego completó una pasantía de 32 semanas antes de conseguir un trabajo en el Departamento de Policía de Exeter, a unos 16 kilómetros de distancia en Visalia. Está bien establecido que los policías y los criminales tienen muchas de las mismas características de personalidad. Sin embargo, la mayoría de los criminales no pueden convertirse en oficiales de policía. Estoy seguro de que la mitad de la audiencia de YouTube está escribiendo ahora comentarios enfadados sobre la conducta policial. Pero lo que quiero decir es que las condenas anteriores descalifican a alguien para una carrera en el cumplimiento de la ley. Personas como el asesino de Golden State normalmente habrían sido detenidas y arrestadas por algo antes de tener la oportunidad de convertirse en policías. Lo que sucede es que Joseph fue arrestado por robos cuando era menor de edad, lo que significaba que esos antecedentes estaban sellados. La mayoría de los criminales como este habrían sido atrapados reincidiendo, pero él logró evitarlo. Logró conseguir un trabajo en la policía de Exeter y, por supuesto, fue en la unidad de robos. 6 meses después, se casaría con Sharon Huddle, con quien comenzó a salir solo semanas después de que Bonnie lo dejara. Durante todo el tiempo en que cometía sus crímenes, estaba casado y tuvieron 3 hijos juntos. 6 meses después de su boda, comenzaron sus crímenes en Visalia. No habría estado investigando sus propios crímenes, ya que trabajaba en Exeter, pero habría tenido una radio policial que le permitiría escuchar a la policía de Visalia. Como trabajaba en la unidad de robos, estaba bien informado sobre cómo la policía llevaría a cabo sus investigaciones y cómo eludir la captura. Mientras trabajaba en Exeter, se le consideraba la oveja negra del departamento. Joseph era un solitario ambicioso que se describía como demasiado inteligente para trabajar en su pequeño departamento. Fue esta ambición la que lo llevó a unirse al Departamento de Policía de Auburn en el área de Sacramento, donde trabajó desde agosto de 1976 hasta julio de 1979, debido a la ambición combinada con el deseo de huir del área después de haberle disparado a un policía. Si las fuerzas del orden hubieran compartido información, podrían haber notado que el desvalijador de Visalia apareció un año después de que Joseph comenzara a trabajar en la zona y desapareció unos meses antes de que se fuera, de la misma manera que alguien pudo haber hecho la conexión similar de que el violador del área este entró en acción aproximadamente un mes antes de que él comenzara su trabajo en Auburn y desapareciera el mismo mes en que fue despedido y se mudó al sur de California. Supuestamente, un detective de Visalia notó algo. Es posible que no hayan relacionado a Joseph con los crímenes, pero vieron que los crímenes del desvalijador de Visalia y el violador del área este estaban vinculados. Alega haber intentado repetidamente que la policía del condado de Sacramento lo escuchara, pero lo descartaron como proveniente de algún departamento insignificante que intentaba sacar provecho de la notoriedad del caso. Es cierto, esa es una razón extraña para rechazar la colaboración. No creo que la Junta de Turismo de Visalia estuviera tratando de vincularse con un violador peligroso que seguía prófugo.
De todos modos, el caso se convirtió en un gran problema mientras Joseph trabajaba en Auburn. Fue una investigación tan importante que la policía fue llamada de departamentos vecinos para ayudar. A diferencia de lo ocurrido en Visalia, esto significa que realmente se le habría encargado investigar sus propios crímenes. Logró mantener todo en marcha durante algunos años, hasta que fue arrestado en 1979 por robar un martillo y repelente para perros. Dado que había un violador en serie suelto, esto probablemente debería haberse considerado sospechoso, especialmente porque fácilmente podría haberse permitido comprar esas cosas. Fue condenado a 6 meses de libertad condicional, tras lo cual fue despedido. Mientras lo despedían, amenazó con asesinar al jefe de policía. Luego se mudó al sur de California y el violador desapareció repentinamente. En este punto, me gustaría mencionar que en ningún momento antes de 2018, el nombre de Joseph había sido mencionado como un posible sospechoso. No hay mucha información sobre lo que hizo durante la década de 1980, aparte de asesinar a todas esas personas, pero se informa que trabajó como cajero e ingeniero informático. En 1982, su esposa Sharon se convirtió en abogada de divorcios. Irónicamente, la pareja se separaría en 1991, pero nunca llegó a presentar oficialmente la solicitud de divorcio hasta unos meses después de su arresto. En 1990, comenzó a trabajar como mecánico de camiones en el centro de distribución del supermercado y permaneció allí hasta su jubilación en 2017. Llevó una vida mayormente tranquila. Al igual que yo hoy, todos los que lo conocían se convirtieron en genios a posteriori. Después del arresto de Joseph, su cuñado dijo que mencionaba al violador del área este en conversaciones informales en los aniversarios de varios ataques. Sus vecinos también decían que era ruidoso y malhumorado, lo apodaban el Loco Joe. A menudo tenía estallidos ruidosos que involucraban muchos insultos e incluso amenazas de muerte hacia alguien, pero casi siempre estaba hablando consigo mismo durante estos episodios. Incluso se disculpaba con los vecinos por la vulgaridad después de estos estallidos. Sin embargo, hubo un incidente que no fue tan fácil de explicar. Llamó a un vecino y amenazó con entregarles una carga de muerte, un mensaje que dejó en su buzón de voz. La explicación que dio fue que su perro estaba haciendo mucho ruido. No soy realmente fanático de los perros, pero creo que eso es un poco excesivo. Mientras todos se sorprendieron al enterarse del arresto de Joseph, no parece que nadie encontrara su culpabilidad particularmente inverosímil. Los únicos que realmente nunca lo vieron venir fue su familia. Obviamente, él y su esposa no estaban en los mejores términos desde los 27 años de separación, pero en ningún momento ella consideró que fuera culpable de todos esos crímenes. Él era un oficial de policía en la unidad de robos, así que, si le decía que tenía que trabajar de noche, no había razón para sospechar o pensar algo al respecto. Los miembros de la familia decían que era todo lo contrario a lo que se informaba, pero la más expresiva era su hija mayor. Ella y su hija, la nieta de Joseph, vivían con él en el momento de su arresto. En su juicio, ella leyó una declaración de 5 páginas que había preparado, en la que lo describió como amoroso y abnegado, diciendo que era el mejor padre que podría haber tenido. Y tal vez lo era. Dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Puede ser el mejor padre y abuelo del mundo, y también un asesino y violador. Puede parecer improbable, pero cosas más extrañas han sucedido. Una de las cosas que ayudaron a Joseph a pasar desapercibido fue su edad. Cometió crímenes en Visalia cuando tenía entre 29 y 31 años, pero la policía pensaba que estaban buscando a alguien de 18 a 19 años. Siempre pareció mucho más joven de lo que realmente era, y eso nunca cambió. Cuando estaba bajo vigilancia de los investigadores tratando de obtener su ADN, vieron que el hombre de 72 años tenía la fuerza, agilidad y energía de alguien 20 años más joven. Hacía ejercicio a diario, montaba su motocicleta y hacía cualquier cosa que una persona capacitada físicamente quisiera hacer. Luego comenzó el juicio y el abogado de Joseph lo empujó en una silla de ruedas hacia la sala del tribunal. Parecía haber envejecido 20, si no 30 años de la noche a la mañana. De la nada, el hombre enérgico se había convertido en un anciano y parecía estar representando a alguien que sufría de demencia. Afortunadamente, el juez no compró esta actuación ni por un segundo. Después del primer día, abandonaron la silla de ruedas, pero Joseph mantuvo su expresión en blanco, sin emociones, como si no pudiera comprender lo que estaba sucediendo a su alrededor.
Entre eso y su fachada de la silla de ruedas, era dolorosamente claro que estaba tratando de manipular el sistema, afortunadamente para él, pero desafortunadamente para mi deseo de una venganza brutal. Sus abogados tuvieron el buen sentido de convencerlo de aceptar un acuerdo. La primera fiscalía rechazó la idea, pero estaban preocupados de que el juicio costara millones de dólares y durara al menos 10 años. Por mucho que quisieran buscar la pena de muerte, muchas de sus víctimas podrían no haber sobrevivido otros 10 años, y era importante que vivieran para verlo condenado. Aunque la fiscalía aceptó su declaración de culpabilidad, el acuerdo fue considerado como altamente inusual. Se le perdonaría la pena de muerte si se declaraba culpable de todo. No les importaba que el plazo de prescripción hubiera expirado en la mayoría de sus crímenes. Querían verlo sentado allí en el tribunal y admitir la culpa de todo lo que había hecho, sin importar si podía ser procesado por ello o no. Al final, Joseph DeAngelo admitió 161 crímenes. En su audiencia de sentencia, las víctimas y sus familias dieron sus declaraciones. Luego su familia hizo sus declaraciones, incluida la apasionada carta de su hija. Al final se le dio la oportunidad de hacer una disculpa extremadamente débil y sin emociones. Solo quedaba que el juez dictara el veredicto. La audiencia fue transmitida en vivo y la nación tuvo la oportunidad de ver lo que el juez había decidido. Joseph recibió la sentencia máxima posible por sus crímenes. Fue condenado a 11 cadenas perpetuas que se cumplirían de manera consecutiva. Después de eso, cumpliría otra cadena perpetua y, una vez que todo eso estuviera hecho, cumpliría 8 años más. Entiendo por qué se desglosó de esa manera cuando se anunció, pero el sistema de justicia estadounidense es ciertamente un poco extraño. Comenzó a cumplir su condena en noviembre de 2020 en la prisión estatal de North Kern, una prisión de seguridad media que básicamente actúa como un centro donde los recién encarcelados son evaluados antes de determinar a qué prisión enviarlos para el resto de su condena. 3 meses después, fue trasladado a la prisión estatal de California en Corcoran, donde se encuentra en custodia protectora. Por mucho que deseara que hubiera sido condenado a muerte, al menos puedo tomar un poco de consuelo en el hecho de que el asesino convicto y violador de niños tuvo que pasar algunos meses en la población general. En resumen, creo que es justo decir que muy pocas personas estaban descontentas al ver que al asesino de Golden State era arrestado y llevado a la justicia, al menos en cierta medida. Sin embargo, la forma en que fue encontrado sigue siendo extremadamente controvertida. GED ha pasado por varios cambios en sus términos de servicio y su política de privacidad desde la atención que recibieron después de su arresto, seguido de una controversia en la que violaron su propia política de privacidad al ofrecer voluntariamente su ayuda a la policía en un caso que estaba fuera del alcance de su política establecida. Se realizaron algunos cambios importantes. Ahora los usuarios deben optar por permitir que sus datos subidos sean buscables por las fuerzas del orden, y los funcionarios de la ley no pueden registrarse como usuarios regulares. Deben pasar por un proceso especial para cargar un perfil genético que se utiliza como parte de un caso. Por supuesto, eso es solo su política oficial, mientras que otros sitios web de genealogía harán todo lo legalmente posible para luchar contra las órdenes judiciales y evitar compartir información de los usuarios. GD no lo hace. En 2019, se les entregó una orden judicial de un tribunal de Florida para dar acceso a la policía a todos sus perfiles de ADN, incluidos los más del 90% que habían optado por no ayudar a las fuerzas del orden. Cumplieron sin cuestionar la orden. Es una situación moralmente compleja, pero es algo que la sociedad realmente deberá examinar en un futuro cercano. Por un lado, me alegra que hayan atrapado al asesino de Golden State, y eso ni siquiera se acerca al único caso que se podría resolver de esta manera. Quiero decir, hay párrafos enteros que casi suplican que yo mismo accione el interruptor en la silla, pero, por otro lado, es extraño, es espeluznante y no me gusta. Nunca he considerado seriamente una vida delictiva, y aunque lo hubiera considerado, la simple existencia de pruebas de ADN no sería suficiente para detenerme sin la existencia de estas bases de datos. En ningún momento de mi vida debería estar en riesgo de perder algo al permitir que las autoridades accedan a ellas, y entiendo cómo son beneficiosas, pero de alguna manera aún se siente mal. Tal vez sea la completa falta de autonomía. Incluso si un sistema se basa completamente en la opción de participar, ningún individuo tiene realmente control sobre su información.
Si un pariente lejano con un solo ancestro compartido hace casi 200 años optó por participar, ahora pueden encontrar a esa persona sin importar su elección. Este es un verdadero dilema ético que no resolveremos, pero debemos estar preparados para encontrar una mejor solución o un compromiso en un futuro cercano. Es fácil decir que no deberías oponerte si no tienes nada que ocultar, pero puedes no tener nada que ocultar y al mismo tiempo no querer sentir que estás bajo una vigilancia constante o viviendo en Gattaca. Será muy interesante ver hacia qué dirección se inclina la sociedad en su conjunto. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,